Listo. Bueno, mis hermanos, continuando con la lección, con el estudio, vamos entonces a ver lo que es el Yeser Ató ¿Sí? y el Yeser Hará. Todavía no dice. Yo creo que se desconectó. ¿No estamos? Papi, el Nosotros sí, los que estaban. Bueno, el alma está en constante tensión entre dos inclinaciones. El Yeser Ató, la inclinación hacia el bien, la obediencia, la santidad. ¿Qué es el Yeser Ató? Pero luego tenemos el Yeser Hará, que es la inclinación hacia el ego, el deseo desordenado, la rebelión. Estas dos fuerzas operan constantemente en toda persona. ¿En unas? En toda persona, como magistralmente lo expresara el rabino Saúl en sus escritos. ¿De acuerdo? Cuando el rabino Saúl decía, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita el bien. ¿Se acuerdan? El rabino Saúl. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, doy a Dios por medio de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Entonces decía qué? Nuestro gran queridísimo Shaul Pablo. Según el Talmud, estas fuerzas existen desde el nacimiento. ¿Desde qué? Desde el nacimiento. Pero el Yeser Ató, ¿qué pasa con el Yeser Ató? La Yeser internacional, ¿qué pasa? ¿Cómo madura el Yeser Ató? ¿Cómo progreso yo hacia el bien? Hacia inclinarme siempre hacia el bien. ¿Cómo hago para eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pero el Yeser Ató madura con la Torah. Usted lee la palabra del Eterno y se omite a obedecerla, entonces usted va a quedar que va a tener que hacer siempre bien, obedecer la palabra del Eterno. Entonces, ¿qué no va a dominar usted? El Yeser Ató. Pero si usted no lee la palabra, ni estudia la palabra, ni ora, ni nada, ¿qué va a hacer el Yeser Hará? Inclinar al mal, inclinar al mal, el odio, ¿cierto? La peditera, la pelea, toda esa cosa, a eso es, a la rebelión, ¿verdad? Entonces, el santo bendito sea dijo, he creado el Yeser Hará. La inclinación aquí al mal. ¿Quién lo creó? El mismo Dios. Increíble. Bueno, el santo bendito sea dijo, he creado el Yeser Hará, pero también he creado la Torah como antídoto. Ay, qué ¿Cierto? En la teología judía, los diferentes aspectos del alma no aparecen en sucesión, sino en diferentes momentos del desarrollo de la vida humana, y su plenitud ocurre cuando los niños alcanzan su mayoría de edad, según la halajá, a saber, 12 años en las niñas y 13 años en los niños. A partir de allí ya son responsables. A los 12 y a Ya los son 13. adultos. Ya son adultos. Ajá. Antes, el Yeser, todo lo que sea, el Yeser Hará tiende a. Pero a partir de esa edad, ya el niño ha conocido Torah, de acuerdo a la Torah judía y de acuerdo a las enseñanzas, porque le decían desde pequeños los niños, le decían la Torah. Entonces ya a partir de esa edad ya es responsable, entonces habrá que estudiar Torah, está alimentando ¿para qué? Para que el Yeser Tov sea que gobierne su vida. Inclinación. También. Esto refuerza la visión de que el ser humano no es esclavo de sus pasiones ni está determinado por su biología. ¿Determinado por su qué? Por tu biología. ¿Por qué? Desde a mí. No es biología, no es biológico. Según la palabra, no. Según esto no, pero me excusen con el perdón, de que los vaya a criticar, ¿cierto? Pero aquí dice que ¿qué?
Esto refuerza la visión de que el ser humano no es esclavo de sus pasiones ni está determinado por su biología. Tiene libertad real para elegir. El macho, sí, nacemos dominados por estas fuerzas, pero con la libertad para elegir con cuál de ellas serviremos a Dios y al prójimo. Libre albedrío, base de la responsabilidad moral. Rambam, enseña en Ilhot de Chubá que todo ser humano posee libertad absoluta para volverse justo o malvado. Es una decisión. Si esto no fuera así, toda la Torá, los preceptos, las bendiciones y los castigos no tendrían sentido. Por tanto, la libertad del alma humana es un fundamento ético insustituible en la teología judía nazarena. Dice entonces, no pienses que el hombre es forzado en sus acciones. No es así. Cualquier ser humano puede inclinarse hacia el bien y ser justo, o hacia el mal y ser inicuo por su propia voluntad. O sea, que libre albedrío, ahí no llama, ser bien o ser mal. Ajá. El libre albedrío es una condición de la elección de Israel. Solo quien puede elegir puede ser un socio del Creador en la redención. El alma en relación con el Mashiach. En la teología, digamos mesarita, cristiano, no es mesarita, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de teología mesarita? Porque Mashiach que nos da la revelación, el que nos habla, el que nos dice, el que nos aclara. Que todo lo que está allí, sin él, sería oculto. Pero con él ya no es revelado. No es revelado. Porque Jesús vino aquí a revelarnos todas estas cosas. A revelarnos el nombre del Eterno. A revelarnos la misericordia del Eterno. A revelarnos la grandeza del Eterno. ¿Sí? Entonces, dice, el alma humana no necesita ser reemplazada ni fusionada con una esencia divina. ¿Por qué? Porque fue humana. Requiere ser redimida. ¿Quién nos redimió? Mashiach. Requiere ser redimida el alma, restaurada y guiada hacia el servicio del Eterno, como enseñaron todos los profetas. A eso vino a redimirnos, a eso, ¿cierto?, a restaurar nuestra alma, a guiarnos, ¿cierto? No voy por el dedo que es Rúa, que lo llevará aquí a toda la verdad. El Mashiach no es un Dios encarnado. ¿Dios encarnado? No es. Ni un segundo ser divino, sino el Hijo de David, elegido y enviado por el Eterno, elegido y enviado por el Eterno, lleno de la presencia divina, lleno, plenitud, estaba en él. ¿Se acuerdan de un enviado, un mensajero, jurídicamente hablando? Jurídicamente hablando, él es Dios. Pero ontológicamente hablando, divinamente, él no. Jurídicamente representa a Dios. Jurídicamente. Pero en esencia, ontológicamente, no es. Dios es uno, solo el Shema. Oye Israel, el Señor uno. Entonces está, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Marcado y enviado por el Eterno en la plenitud de sus designios eternos. ¿Cuál es la plenitud de qué?
designios. ¿Cuáles designios? Lo que ella tenía, antropológicamente hablando, en su mente. Sus designios eternos de qué, de un Mashiach, de qué, de un redentor, de qué, de un enviado, de qué, de un salvador. Ese es. Ella tenía un designio, ella lo había preexistente en el sentido inmortal, que ya lo tenía donde, hablando antropológicamente en su mente. Pero por eso que designio, fíjate, dice, sus designios eternos como el dabar preexistente en la creación de todas las cosas. El dabar lo puede traducido como el verbo. Dabar es palabra, asunto, propósito, plan, designio. Entonces su dabar, su decir, su propósito, estaba aquí en la preexistencia, estaba aquí en Mashiach. 7 cosas que estaban en la preexistencia del Eterno. ¿Cuáles 7 cosas? Decimos que es Torah, la gracia, cielo, el infierno, el trono, el templo y Mashiach. 7 cosas. ¿Sí? Hagamos. Entonces, como el dabar preexistente a la creación, todas las cosas, que revela el potencial más alto del alma humana en completa obediencia a Mashiach. ¿Quién lo revela? Mashiach. Yeshua. ¿Qué revela Mashiach? El potencial más alto del alma humana. En completa obediencia a Dios y justicia. Por eso es el representante único del Eterno. Él es Dios jurídicamente hablando. Pero no otro Dios. Porque hay un solo Dios. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo bien? El Mashiach Redentor no es una idea que se haya ocurrido a Dios al ver el desastre de sus decisiones, sino previsto desde los días de la eternidad. ¿Con qué? Entonces Mashiach, ¿qué fue? Redentor no es una idea que se le haya ocurrido a Dios después, al ver el desastre de la humanidad, de las decisiones, sino que ¿qué? Sino previsto, que el Mashiach, desde los días de la eternidad, para sanarla, y por tanto sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. El tiempo no hay. ¿No es? Es decir, un dabar o proyecto existente antropomórficamente hablando en la mente de Dios, desde el principio sin principio. Eso tiene principio. Ni fin. ¿Ah? ¿Desde dónde? Desde el principio sin principio. Y desde el comienzo de los tiempos sin tiempo. Es decir, el plan del Eterno. Sin principio. Pero nosotros, para entender todas estas cosas en la mente, ¿cómo las captamos? ¿Cómo es que buscarle una forma de interpretar? ¿Sí? He aquí, es lo que dice Isaías 42:1. Pongan lo que dice aquí. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. ¿Y había nacido Mashiach? Pero está bien de haber puesto casado profético. Pablo, que dice que estamos en qué? En lugares celestiales. ¿Ya lo estamos? Ya estamos, ya está decidido. Pasado profético. ¿Claro? La vida después de la muerte. Y terminamos allí y la damos para la próxima semana continuar.
Muy bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí. A la próxima. El alma humana no se extingue con el cuerpo. Según la tradición bíblica, ¿la tradición qué? Bíblica, el alma haciendo a rendir cuentas ante el juez justo y se prepara para el Olam Abba. Para el Olam Abba. ¿Qué es Olam Abba? El mundo venidero. ¿Ok? ¿Quién lo dice eso? Cogelet 12. Eclesiastés. La recompensa o castigo son proporcionales a la verdad, ¿Este de aquí? la justicia y el arrepentimiento. En su retorno Dios, Todavía está cuando retornamos el alma a Dios, en su retorno el alma a Dios, el alma no siempre está consciente, pero se le permite conciencia y entendimiento de quién es, dónde está y por qué está allí, como profetizó Isaías. ¿Qué dijo Isaías en 66:23? Vamos a ver qué dijo Isaías en 63:23, mis hermanos. Pongamos cuidado. Atención, mis hermanos, estamos estudiando. Sí. Dice así, y sucederá. ¿Qué va a suceder? Que de mes en mes, o sea, mi jodéis, me jodéis. Mi es de, en hebreo. Mi jodéis de, me jodéis mes. Ve jodéis en mes, ¿cierto? De mes en mes. Y de Shabbat en Shabbat, toda carne vendrá a postrarse delante de mí, dice Hashem. ¿Para cuándo? Para el mundo. O sea que se vuelve aquí. Shabbat y domingo. Pero entonces lo que dice Isaías 53 de lo de Yeshua, entonces que tampoco ¿Qué pasó con Mashiach? deja eso. Isaías 53. Oye, ya 53 habla del futuro Mashiach que viene del vuelo, que fue Ben Yosef, que vendrá y morirá, rostro desfigurado que morirá. Ese Ben Yosef que muere, ya Isaías vino. 53. Sí, habla de 53. Creo que ahí es donde habla de eso. Bueno, no hay necesidad en el proceso de retorno del alma a su fuente de un intermediario divino. Sí, y Yeshua pues, no, es un intermediario humano. Que sufrió, murió, padeció, fue desfigurado. Humano. No un ángel que vino yo. Pero sí de un sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Mashiach, porque es el que, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Presentaba los sacrificios ante el Eterno, que nos comunicaba ¿quién? Al humano con el divino. ¿Qué hace Mashiach ahora? Nuestro sumo sacerdote, que es el sumo sacrificio que nos presenta ante quién? Al Padre. Esa es la revelación, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Dice entonces, sumo sacerdote de quién? De los bienes que venideros. De la madre, ¿cierto? Que media entre el hombre caído y el hombre restaurado. ¿Hemos sido qué? Hemos caído, pero hemos sido ¿qué? Restaurados a través de que Mashiach nos presenta jurídicamente, no divino, jurídicamente con el Padre. Es decir, ha restaurado la relación con el Padre. ¿Qué hace Mashiach en el sacrificio, en esa expiación? Restaura la relación de Dios con el hombre. Antes no. ¿Sí? Sin Mashiach. No, Con el Mashiach, ¿qué hace? Restaura esa relación. ¿De quién? Con el Padre. Del Padre. ¿Sí? Entonces, y el hombre restaurado mediante los recursos dados por Dios mismo, como la techubá, el arrepentimiento, la Torah y las buenas obras, como los caminos para rectificar el alma de las transgresiones que tienen expiación en la ley de Moisés. Pero, y para las otras, que la ley no espía, que la ley de Moisés no espía,
¿cierto? Las otras transgresiones que la Biblia explica, ¿cierto? El Mesías sufriente es la respuesta divina como enseñaron los profetas, bajo la figura de qué? Del Goel, ¿cierto? ¿Por qué respuesta divina? Porque el Mesías ahí sí envía. O sea, los otros con solo con los corbanó y todas esas cosas de Moisés eran perdonados, ¿cierto? Así en el sentido de una cuestión humana. Pero la cuestión divina es que el Eterno manda Mashiach, ahora sí, por esos pechaín, por los pecados que no cubría la ley de Moisés, a que Mashiach muera por los pecados de muerte. Ahí se entra, ¿no? Divino, ¿por qué? Porque es el mismo Eterno que lo manda. ¿Listo? Entonces dice, como enseñanza los profetas bajo la figura del Goel, dice, el de Arekel, un Goel o redentor cercano, enviado precisamente para resolver lo imposible de resolver mediante la ley de Moisés. Dice entonces, que aquí terminamos, dice en Isaías 59:20, yo envío un Goel redentor a los que se arrepienten de los pecados que no tienen perdón. Pechaín en Jacob, ha dicho el Eterno. Isaías 59:20. ¿Cómo concluimos aquí? El alma humana es el campo donde se libra la gran batalla espiritual. Comprenderla desde la revelación hebrea nos protege de modelos paganos. ¿Modelos cómo? Paganos que la divinizan. O de visiones modernas que la niegan. La teología afirma, la dignidad del alma como criatura del Eterno con capacidad de arrepentimiento, justicia y redención. Yeshua vino a guiar esa alma hacia el cumplimiento de su propósito profético. ¿Cuál? ¿Propósito qué? Profético. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban de eso, de Mashiach, del Goel, de que venía, ¿cierto? Un redentor. Todos los profetas hablaban de ello, la mayoría, todos, sobre un redentor, sobre una promesa Mashiach. Eso no lo conocía la gente que no era Israel en la época de Mashiach. Todos los pueblos que eran paganos no conocían de eso. Por eso la gente que reconocía al único Dios de Israel y a Mashiach, ¿cierto? Justos de las naciones, justos de las naciones. Entonces, el cumplimiento de su propósito profético entre el pueblo de Israel, no a suplantarla, ni absorberla en una deidad. ¿En una qué? Deidad, sino a elevarla a su llamado más puro, ser imagen viva del Creador de la tierra, ¿qué? Nuestra alma y nuestra salvación. De María Hachel, Padre, gracias por este tiempo maravilloso, por tu palabra que nos ha enseñado hoy más cosas interesantes. Estamos afirmando enseñanzas tuyas. Te amamos, Padre, te amamos en Yeshua Mashiach por tu palabra en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón. Bendito sea Baruch Hashem, amén, amén y amén. Amén. Shalom, shalom, bendiciones.